inconvenientes con el tema eléctrico. En- Entonces, pues quería de que usted comprenda esta situación y pues me ayude, ¿no? Por ejemplo, incluso estos días mismo, el día lunes, martes y hoy recién llegó la luz y me estoy conectando, entonces estoy desorientada. No sé si usted me explica o ya mejor está en la plataforma para yo poderme igualar con las tareas y su metodología de trabajo que tengo que conocerla yo también porque no estuve el día lunes. No sé si el lunes también ya dio clases. Eh, claro, no se preocupe, Adriana. Como les indico ahorita que les estoy compartiendo la pantalla, en su plataforma tiene que entrar y donde dice clases grabadas, ahí está el link para que usted pueda acceder a las clases del día lunes y el día de ayer. Ahí para que se iguale y vaya viendo cómo es la metodología. No hemos hecho aún ningún trabajo, solo hay una prueba que es la del PEA, ¿sí? Que es la que tienen que dar hasta el domingo. Recuerden, la, la primera prueba de esta semana es justo la del PEA. Entonces, ahorita estamos recién viendo conceptos fundamentales y mañana vamos a iniciar ya con los casos. Entonces, tiene que ver los videos y para que se vaya igualando, ¿sí? De ahí no hay ningún problema, no hemos hecho ninguna tarea, ningún proyecto aún. Listo, ingeniero, en el tema de que no pudiera asistir a clases, la justificación de las faltas, ¿cómo Es, sería? sí, hasta ahorita no, no le he puesto a ninguno inasistencia. De usted también, creo que alguna de sus compañeras me indicó su caso, entonces le he puesto justificada. No habría mucho problema con eso. Tendría usted el problema si es que no se iguala, entonces ya depende netamente de usted que vea si es que no puede entrar, que vea las clases y para que pueda hacer las tareas, ¿no? Porque claro, yo les voy activando las tareas conforme vayamos avanzando, entonces en cada tarea usted va a necesitar los conceptos que vamos viendo, entonces necesita ver los videos. Si es que no puede conectarse, Listo, ingeniero, muy entendido. Muchas gracias. listo. Entonces, empecemos con la clase del día de hoy. Ayer nos habíamos quedado en el concepto de masa molar y peso molecular y básicamente lo que habíamos ya entendido es qué significa la mol y habíamos visto que la mol simplemente es el número de Avogadro, ¿sí? Que es 6.023 por 10 a la 23 unidades de lo que sea. ¿Sí? Habíamos entendido que puede ser átomos, pueden ser moléculas, y dentro de las moléculas también hay esa cantidad de átomos. Entonces había quedado claro. Ahora nos falta ya más o menos tratar de concluir y vamos a ver otra propiedad que es la densidad. La densidad es fácil porque indica el volumen que ocupa una cantidad de masa de cualquier especie, ¿sí? La fórmula básica es esta que está aquí. Densidad es igual a la masa, ¿sí? Dividido para el volumen que ocupa. Esto usted lo tiene que ver de dos formas, ¿sí? Una para líquidos y sólidos y otra para gases. Para líquidos y sólidos es más fácil porque la ecuación se aplica directamente. Usted solamente debe coger el líquido o el sólido, que físicamente usted lo puede coger. A lo que se refiere es que físicamente los líquidos y los sólidos usted los puede tomar, tantear. Entonces, como usted los puede manejar, tranquilamente puede medir el volumen. Si es un sólido, pues usted simplemente coge una regla y mide cuánto tiene de largo, ancho y alto y multiplica las tres unidades, ya tiene el volumen. Y si es un líquido, pues como aquí está, si es agua, usted simplemente llena un recipiente que tenga un volumen determinado y dependiendo de ese volumen, pesa en una balanza y ya le va a dar cuánta masa está. Y con esas dos relaciones, pues tendría la densidad. En el caso de los gases es un poco diferente porque usted no puede coger un gas, ¿sí? O si usted trata de coger 1 kilogramo de aire con las manos, no puede hacerlo.
Entonces, para los gases hay que usar un método alternativo que es el uso de la ley de los gases ideales, que es justamente lo que le dice aquí. Para gases, pues esta es la fórmula, que ya la vamos a ver cómo es. Y para líquidos y sólidos es fácil porque simplemente se debe coger el líquido y el sólido y medir directamente la densidad y eso está tabulado ya experimentalmente. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo que nos dice calcular la densidad del oxígeno a 25 grados centígrados y una atmósfera, ¿no? Bueno, nos da la respuesta. Entonces, tomemos por ejemplo 1 kilogramo de agua líquida. ¿Cuál es la densidad? Pues como es líquida, usted simplemente tendría que coger el kilogramo y vertir en un recipiente. ¿Sí? Entonces lanza el agua, hace que se llene y pues luego mide el volumen del recipiente que haya llenado. Entonces podría medir la altura, podría medir el diámetro, ¿sí? Y por geometría pues le daría los metros cúbicos o los centímetros cúbicos. Y eso experimentalmente usted va a notar que eso le va a dar que 1 kilogramo de agua ocupa 1 litro de volumen. Y sus equivalencias, que puede ser 1 kilogramo. Sí, no, aquí yo me equivoqué. No, no vemos este. Y sus equivalencias que se usan, por ejemplo, de múltiplos y submúltiplos, que también es 1 gramo de agua, ocupa 1 centímetro cúbico. ¿Sí? O también 1 gramo de agua ocupa 1 mililitro. ¿Sí? O también, si es que usan múltiplos superiores, pues tendría que 1.000 kilogramos de agua ocuparían 1 metro cúbico. ¿Sí? Este de aquí me gusta mucho porque es más fácil de entender. Quiere decir que si usted tiene una cajita hueca de 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de alto, ¿sí? Multiplicada las tres, eso da el volumen. ¿Sí? 1 por 1 por 1, 1 por 1 por 1, es igual a metro por metro por metro, 1 metro cúbico. Ese sería el volumen. Y para usted llenar esta caja con agua, tendría que llenar o usar 1.000 kilogramos. ¿Sí? Entonces, así es como al menos se saca la del agua, o se sacó la del agua. Y con esto y con las transformaciones, usted puede tener estos otros múltiplos. Y cualquiera de esas es una equivalencia. Igual para sólidos, ¿no? En los sólidos es mucho más fácil todavía porque como es sólido, usted simplemente coge el sólido y le mide directamente cuánto tiene de ancho, largo y alto y ya tendría el valor. El problema es para gases, ¿sí? Porque como le digo, pues para los gases es un poco diferente. Para los gases, ¿qué vamos a hacer para los gases? Vamos a usar la ecuación de los gases ideales que se ve en el colegio. ¿Cuál es la ecuación de los gases ideales? Presión por volumen es igual al número de moles del gas por la constante de los gases por la temperatura. Aquí, si usted ve, no hay en ningún lado la densidad, entonces vamos a tener nosotros que hacer el desarrollo y lo vamos a hacer usando el número de moles que ya habíamos visto la fórmula. ¿Sí? Usted recuerda, aquí está, el número de moles es la masa sobre el peso molecular, entonces esa es la que vamos a usar. Porque aquí, en vez de usar el número de moles, yo puedo poner la masa dividido por el peso molecular. Todo lo demás quedaría igual. Y recuerde, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, aquí tengo la masa, aquí tengo el volumen. Yo puedo bajar el volumen y subir el peso molecular. Entonces, presión por peso molecular es igual a masa sobre volumen por R por T. Y esto es la densidad.
Entonces puedo hacer el reemplazo y decir que presión por peso molecular es igual a densidad por R por T. Y despejando la densidad, puedo sacar la densidad para los gases, que es la presión del gas por el peso molecular del gas, dividido para la constante de los gases por la temperatura a la que esté el gas. Esta es la fórmula que tenemos que usar, ¿sí? Que es la misma que está aquí. Con la constante de los gases, que usted recuerde, pues se tiene este valor. Es una constante universal, 0.082 litro atmósfera Kelvin mol. Entonces, con eso vamos a resolver este ejemplo. Nos dice, calcule la densidad del oxígeno a 25 grados centígrados y una atmósfera. Entonces, borremos todo esto. Borremos todo esto. Y pues ya tenemos la fórmula. Vamos a aplicarla. Entonces dice que quiere la densidad del oxígeno. ¿A qué condiciones? 25 grados centígrados y una atmósfera. Entonces, de la fórmula que acabamos de desarrollar, densidad es igual a la presión por el peso molecular dividido para la constante de los gases por la temperatura. Tenemos la presión, tenemos la temperatura, la constante ya la sabemos y nos faltaría el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular? Pues ya habíamos visto que podemos... No. Que nosotros podemos... Peso molecular del oxígeno. Pues 15.99, ¿sí? Pero eso es un solo oxígeno, ¿no? Entonces, 15.99, pues le podemos redondear a 16, que es el que generalmente se usa. Entonces, peso molecular del O2, recuerde que dice O2, no O. Entonces, simplemente sería 16 por 2, ¿sí? Porque este es el peso molecular de un oxígeno y tengo 2, entonces sería 32 gramos por mol, que son las unidades de peso molecular. Y simplemente hago el reemplazo. Entonces, densidad va a ser igual a la presión, una atmósfera, que es lo que me dice que es el gas. Peso molecular, 32 gramos por cada mol de O2. Dividido para la constante de los gases, que es esta, 0.082 litro por atmósfera sobre Kelvin por mol. Este no me gusta así. Pongámosle así para poder simplificar. Gramo por mol. Por la temperatura. Pero aquí hay que poner, ojo, ¿sí? En esta ecuación la temperatura debe ir en kelvins. Porque eso es lo que nos está exigiendo la constante. ¿Cómo pasamos de grados centígrados a Kelvin? Pues simplemente, ¿sí? La temperatura en kelvins es la temperatura en grados centígrados más 273. Entonces aquí sería 25 más 273 y esto nos daría kelvins. Entonces aquí simplemente tenemos que simplificar unidades. Entonces las atmósferas que están aquí se van a ir con las atmósferas de acá. Las moles, ¿sí? Que están aquí se van a ir con las moles que están acá. Los kelvins con los kelvins y nos van a quedar en gramos por litro. Entonces, si usted hace el cálculo en su calculadora, ¿sí?
Entonces yo tengo aquí mi calculadora. Usted haga con la suya, por favor. 32 dividido para 0.082 por 25 más 273. ¿Cuánto nos da eso? ¿Alguien? ¿O nadie está haciendo? Entonces, a esta presión y a esta temperatura, el oxígeno tiene una densidad de 1.31 gramos por cada litro. ¿Eh? Gramos por litro. Y así podríamos nosotros calcular la densidad de cualquier otro gas. Vamos a necesitar estos valores, obviamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cojo una botella, ¿sí?, de 1 litro y le lleno con oxígeno hasta que la presión del manómetro me marque 1 atmósfera y la temperatura del termómetro me marque 25 grados centígrados, ¿sí?, yo puedo estar seguro que en este litro va a haber 1.31 gramos de oxígeno. Eso es lo que significa. ¿Alguna pregunta de esto? Entonces, bueno, este es relativamente fácil, solamente hay que usar esta ecuación para los gases, recuerden. Y toca tener en consideración este ojo, que la temperatura aquí tiene que ir en kelvins. Luego les voy a explicar más detenidamente por qué, pero quedémonos con esa idea. No vaya a usar aquí en grados centígrados, necesariamente debe ser en kelvins. Esto con la densidad, tanto de líquidos, sólidos y de gases. ¿No? Para líquidos y sólidos, usted puede encontrar igualmente en bibliografía las densidades, ¿sí? Puede poner la densidad del agua o lo que sea. Pero en su plataforma, yo ya le he puesto un anexo que tiene que descargarse usted, que es el de propiedades de algunos líquidos y sólidos de interés. Entonces aquí está, propiedades de líquidos sólidos y alimentos comunes que vamos a trabajar a lo largo de este curso. Entonces, por ejemplo, de líquidos. Aquí está del agua, del aceite, del alcohol. Y entonces simplemente hay que buscar el dato en donde nos interesa, ¿no? Datos de ebullición, datos de congelación, propiedades de líquidos. Propiedades de líquidos, aquí está la densidad. ¿Sí? Por ejemplo, del aceite comestible a 25 grados centígrados, 910 kilogramos por metro cúbico. Del agua a 0 grados centígrados, 1000 kilogramos por metro cúbico. A 25 grados centígrados, 997. Estos valores a diferentes temperaturas es porque la densidad para líquidos, sólidos y gases con la temperatura varía un poco. ¿Sí? Más para los gases y un poco más bajo, menos o menor, perdón, para los líquidos y los sólidos. Por eso es que no varía tanto. Entonces hay que también tener un poco de cuidado en eso. Simplemente hay que buscar en las tablas esos datos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay para sólidos aluminio, bronce, cobre, alimentos comunes, ¿sí?, helado, mantequilla, etcétera. Entonces ahí tiene usted un anexo que es el que nosotros pues podemos usar. Y vamos a usar efectivamente para los ejercicios. Eso con la densidad. Otro concepto, la composición molar y másica. Nos dice que la composición se da cuando existe una mezcla de especies, ya que para una sustancia pura no tiene sentido. ¿A qué se refiere esto?
Hablar de composición tiene sentido solo si es que usted tiene una mezcla de distintos componentes. ¿Sí? Si es que no hay una mezcla de distintos componentes y es una sustancia pura, pues no tiene sentido hablar de composición, porque es 100% ese componente. Pero si usted, por ejemplo, aquí tiene una sustancia cualquiera y está conformada por distintos elementos, cada uno de esos elementos debe estar en alguna proporción. ¿Sí? Y esas proporciones son las que nos interesan saber, porque para hacer balance de masa y energía necesitamos saber cuánto de cada cosa hay. Y para hacer esto se han dado dos tipos de definiciones de composiciones. La que más nos interesa y la que vamos a usar nosotros para los cálculos es las fracciones. ¿Sí? La fracción molar cuando se use moles y la fracción másica cuando se use masa, o sea, gramos, kilogramos, libras, etc. Y las vamos a diferenciar entre las dos por esta nomenclatura. Cuando es fracción molar, vamos a usar la letra X y el subíndice Y para identificar al componente. Y cuando es fracción másica, en vez de usar la X, vamos a usar la letra W e igual del componente Y. Y de estas dos nacen la que usted está más familiarizada, que es la que está aquí en este gráfico representada, que son los porcentajes. Una cosa son las fracciones y otra cosa son los porcentajes. Generalmente lo que nos van a dar a nosotros en los ejercicios son porcentajes, pero nosotros en los cálculos no podemos usar porcentajes, necesitamos usar fracciones. Entonces, los porcentajes, ya sean porcentaje molar o porcentaje másico, nacen de estas fracciones. De la fracción molar nace el porcentaje molar y de la fracción másica nace el porcentaje másico. ¿Cómo se diferencian entre los dos? Porque al lado del porcentaje necesariamente le van a dar estas letras, ¿sí? Porcentaje en volumen o porcentaje en peso. La W es de weight, weight en inglés es peso, peso está relacionado con la masa. Y B es de volumen, porque el volumen está relacionado con las moles. Entonces, cuando usted vea un valor, por ejemplo, de 10%, usted tiene que preguntar, si es que no le dan, si es porcentaje en peso o si es 10% porcentaje en volumen. Esto tiene que tener mucho cuidado, ¿sí? No es lo mismo. ¿Cuáles son las fórmulas que se usan para calcular las fracciones molares? Las fracciones molares, que es de Xy, es igual a las moles que haya del componente Y dividido para las moles totales del sistema, ¿sí? Que sería NI, moles del componente Y, para las moles totales. Que a su vez es igual al volumen del componente Y para el volumen total, si es que se trata de gases. Solo si es que se trata de gases, usted puede hacer esta equivalencia. Si son líquidos y sólidos, pues usted simplemente se queda con esto de aquí. Para gases, esta equivalencia también es con volumen, ¿sí? Esto solo para gases. ¿Cómo pasamos de la fracción molar al porcentaje molar? Pues simplemente multiplicamos la fracción molar por 100. Y eso es todo. La fracción en peso, ¿cómo calculamos la fracción en masa o en peso? Pues es la masa del componente Y para la masa total del sistema, o sea, MI para MT. Y el porcentaje másico en peso, pues será este valor multiplicado por 100. ¿No? Entonces, para que me entiendan, ¿ya? Con un ejemplo. Suponga usted que usted tiene una bombona de gas. ¿Sí? Aquí hay gases. ¿Sí? Como el tanque de su... Ese es el mejor, ese ejemplo usemos, que me gusta más, porque todos usamos eso. Usted debe usar en su casa, pues, la bombona de gas, ¿no es cierto?
la que usa para la cocina. Entonces aquí le compra a Jeep, a gas o al que sea, pues el tanque azul o el tanque amarillo. Y esto aquí dentro, pues hay una mezcla de gases. Generalmente, ¿qué hay ahí? Hay butano y propano. Esa es la mezcla que se usa en la cocina. ¿En qué porcentajes? Pues generalmente se usa 30% de butano y el resto de propano, o sea, el 70%. Esto nos daría el 100%. ¿Cómo hago yo para saber la fracción molar? Molar porque aquí estamos trabajando con gases, ¿sí? Entonces, si yo quiero hallar la fracción molar, que sería la fracción, ya no de I, porque ya sé cuál es el I, sería la fracción de butano, sería igual a ¿cuánto? Pues sería el 30% que me están dando para el 100%. ¿Eh? Espérenme un rato. Sí. Entonces esto me daría 0.3. Esa sería la fracción molar de butano en este tanque. Y la fracción de propano sería 70% para el 100%, que es el total, sería 0.7. ¿Qué es usando estas fórmulas, no? ¿Sí? Me están dando el porcentaje molar y yo quiero saber este. Entonces recuerde, para pasar de fracción molar a porcentaje molar, pues simplemente debo multiplicar por 100. Entonces, si me están dando este, que multiplica por 100, y yo quiero saber este, debo dividir este dividido para 100. ¿Sí? O sea, debería despejar este. ¿Sí? Entonces, ¿cómo despejo XY? XY sería igual a el porcentaje molar dividido para 100. Eso es lo único que estamos haciendo. Eso sí es que son gases. Por ejemplo, si es que ahora es algún componente líquido, por ejemplo, un lodo, ¿sí? Un lodo que tiene 20% de un componente y 80% del otro componente, ¿sí? Del componente A, del componente B, independientemente de lo que sea. ¿Cómo saco ahora la fracción del componente A y la fracción del componente B? Pues igual que las fórmulas de molar, solo que ahora con masa. Entonces sería del componente A, sería el 20% en peso dividido para el 100% en peso, sería el 0.2. Y el otro me daría 80% en peso dividido para 100% en peso, me daría 0.8. Y ya tendría las fracciones másicas, en este caso, y las fracciones molares, en este caso de gases. ¿Estamos? Ahora, hay dos ecuaciones importantes que se usan en el balance, que es estos sumatorios. ¿Sí? El sumatorio de fracciones molares tiene que ser 1, así como el sumatorio de fracciones másicas también tiene que ser 1. Esto tiene su lógica, ¿por qué? Porque independientemente del número de componentes que tenga el sistema, no se puede superar el 100% o la unidad. ¿Sí? A lo que me refiero es, si usted tiene un sistema X y usted ahí tiene un componente 1, un componente 2, un componente 3, un componente 4, un componente 5, 6, 7, los que sean, no importa. Este todo representa el 100% y del 100% cada uno representa una parte. Por ejemplo, este representa el 10%,
este representa el otro 10%, así sucesivamente, pero nunca se va a poder superar el 100%. Y eso transformado a fracción másica o molar, pues el 100% eso equivale a 1 a la unidad en fracciones. Y tampoco se van a poder superar esa unidad. Entonces la suma de todas las fracciones molares tiene que ser igual a 1 y la suma de todas las fracciones másicas también tiene que ser igual a 1. Entonces estas dos ecuaciones son importantes y las vamos a usar nosotros en los ejercicios. Entonces tiene que anotarse y recordar eso. Entonces aquí nos proponen dos ejemplos. Dice, ¿cuánto oxígeno hay en 100 moles de aire? Y el otro nos dice, si una pulpa tiene 80% de pulpa fresca y el resto es agua, ¿cuánta agua habrá en 100 kilogramos de pulpa? Entonces resolvamos esos dos. ¿Cuánto O2 hay en 100 moles de aire? ¿Ven? Entonces, en 100 moles de aire, ¿cuánto oxígeno hay? Usted le deben haber explicado en las anteriores asignaturas que el aire es una mezcla de gases. ¿Qué gases tiene el aire? Tiene oxígeno, O2, y nitrógeno, N2. ¿Y en qué proporciones volumétricas tiene el oxígeno y el nitrógeno? Pues generalmente se dice que el aire tiene 21% en volumen o en moles de oxígeno y el resto, o sea, 79%, sería nitrógeno. Me está preguntando, en 100 moles de aire, ¿cuánto oxígeno hay? Entonces yo lo que tendría que hacer es las moles de oxígeno sería igual a 100 moles de aire. Y aquí es donde voy a necesitar multiplicar por la fracción molar de oxígeno. ¿Cómo saco la fracción molar de oxígeno? Pues yo tengo el porcentaje molar, pero ese no lo puedo poner aquí. Entonces tengo que hacer el intercambio. Esto está en porcentaje y yo quiero la fracción de oxígeno molar, que sería el 21% en volumen, dividido siempre para el 100%, porque el 100 es del todo y recuerde la fórmula. La fracción molar es las moles del componente I, que en este caso sería el oxígeno, para las moles totales, que sería las moles de oxígeno para las moles de oxígeno más las moles de nitrógeno. ¿Bien? Entonces, siempre tiene que ser el 100% aquí. Entonces, quiere decir que aquí sería 0.21. Ya no porcentaje, porque se están eliminando. Esto es una fracción. Y con eso yo podría decir que el número de moles en 100 moles de aire 0,21, 100 unidades, porque no hay unidades, es adimensional, sería pues 21 moles de oxígeno. Y si yo quisiera hacer lo mismo con el nitrógeno, pues me daría 79 moles de nitrógeno, porque tienen que sumar 100. Eso sería para poder usar las fracciones molares. Si está claro esta parte, ¿alguna duda? El otro dice, si una pulpa tiene 80% pulpa fresca y el resto agua, ¿cuánta agua habrá en 100 kilogramos de pulpa? Dice. Entonces nos dice que hay 100 kilogramos de pulpa. Y esta pulpa tiene, ¿sí?, pulpa de fresa, dice. Pulpa de fresa y el resto agua. Dice que tiene 80%, pero aquí como es pulpa y está en kilogramos, esto debe ser 80% en peso, en masa. Entonces el resto es agua, debe ser 20%. Y me pregunta, ¿cuánta agua habrá en 100 kilogramos de pulpa? Entonces me dice, ¿cuánta agua hay en 100 kilogramos de pulpa si tienen esta composición? Entonces, igual que acá, aquí en vez de usar moles, tengo que usar masa. Entonces sería la masa, ya no las moles, la masa de agua en 100 kilogramos de pulpa sería 100 kilogramos de pulpa por la fracción, pero másica de agua.
E igualmente sería 100 kilogramos de pulpa y la fracción la tenemos que sacar de acá. Entonces, si me da el 20% en peso, la fracción de agua másica sería igual a 20% en peso para el total, que sería 100% en peso. Se eliminan estos, me quedaría 0.2 adimensional. Entonces el valor iría aquí y me quedaría 20 kilogramos de agua. En 100 kilogramos de pulpa global, pues hay 20 kilogramos de agua. Esto es importante porque en el balance de masa necesito hacer esta diferenciación. ¿Sí? En 100 kilogramos de pulpa va a haber 80 kilogramos de fresa y 20 kilogramos de agua. Y en el balance eso me va a servir para hacer los cálculos. ¿Ya? Listo. Ahora, me quiero referir a este gráfico que está aquí. ¿Mm? ¿Por qué les pongo este gráfico? Este gráfico es un gráfico de las ofertas, ¿no? Que hay en ciertos días, ciertos meses, en ciertos locales. Entonces aquí dice, aventura de ofertas semanales hasta el 70% de descuento. Y lo que quiero que vean en este gráfico es por qué se usa valores de porcentaje, ¿sí? Y no fracciones. Pues simplemente porque para el ojo humano es más fácil de ver enteros, números enteros, es más fácil de entender y visualizar. Porque 70% de descuento equivaldría a que del precio que normal de lo que vaya a comprar, solamente le van a disminuir el 0.7 de descuento. Sí, si usted transforma esto a fracción, sería 70 dividido para 100, sería 0.7. Pero como que no se ve bonito, ¿no? Que usted pase por una tienda y le diga, venga, venga, porque hay un gran descuento del 0.7. Nadie le va a entrar. Entonces, como es para el ojo humano difícil visualizar decimales, ¿qué es lo que se hizo? ¿Por qué se multiplica por 100? Pues simplemente es para volver estas fracciones a enteros. Entonces, lo que se dijo es, bueno, hagamos esto entero y multipliquemos por un valor. ¿Por qué valor eligieron? Eligieron multiplicar por 100. Y a ese valor, a esa multiplicación de 100, le dieron el nombre de por ciento, ¿sí? Por eso se llama así. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué se llama este valor porcentual? El centual es por 100, porque se multiplicó por 100, así se decidió. Se pudo haber multiplicado por 10, por ejemplo. No habría habido ningún problema. Aquí me hubiera dado 7, pero ya no le hubiera podido dar el nombre de porcentual. ¿Sí? Le hubiera tenido que dar otro nombre. Sería ya no porcentual, sino por diezmal. ¿Sí? Entonces, esa es la razón de por qué se usa el porcentaje en valor y no las fracciones. Es más fácil para el ojo humano visualizar números enteros que fracciones. Pero aquí hay un problema que es el que yo quiero que usted entienda. ¿Por qué no se puede usar esto en cálculos? Porque legalmente al hacer esto, ¿usted qué está haciendo? Pues del valor real de la fracción, usted le está haciendo 100 veces más grande, simplemente para que usted visualice mejor. Entonces, en cálculos usted no puede usar este valor, porque estaría calculando una respuesta elevada 100 veces. Entonces, no podemos hacer eso. Por eso que cada vez que hagamos una ecuación y necesitemos usar las composiciones, necesitamos volver a fracción al valor real, ¿sí? A la fracción. Y por eso es que siempre vamos a tener que dividir los porcentajes por 100. Eso tiene que estar bastante claro. Si está claro esa parte, chicos. Bueno, ¿qué? ¿Sí? Sí, doctor. Estrújamelo ya.
Ya me le hice una trampita y estrújame rapidito. Estrújame. Sí, ahí tiene una bolita. Estrújame rapidito. Ay. Sí, la trompita, alguien está conectado su micrófono. ¿Está claro esto, chicos? ¿Por qué se usa porcentaje? ¿Alguna duda? Esto es importante, por favor, chicos. Sí, si tienen alguna duda, Hagamos, hagamos otro, Inge. otro, no hay problema. ¿Ya? Les vuelvo a insistir, esto es importante, ¿ya? Vamos desde otro punto, ¿ya? Suponga que usted tiene un queso. El queso, usted sabe, tiene cierto porcentaje de agua, ¿sí? Cierto porcentaje de agua. Y pues tiene, ya cuando se quita el suero, pues le queda, pongámosle la leche. No es precisamente eso, pero quedemos así por ejemplo. Lo cierto que eso tiene una mezcla de agua y leche. ¿No? ¿En qué porcentajes? ¿Sí? O más, en este caso voy a por el lado contrario ahora. Suponga que yo le doy el dato de que de toda la masa de queso, la fracción de agua, la fracción, recuerden, la fracción de agua y la fracción de leche, que son los dos componentes, puede haber más, pero aquí usemos solo dos. O bueno, ya usemos otro para que se haga otro ejercicio. Y la fracción de suero. Y me voy a inventar datos. ¿Sí? La fracción de agua, pues que sea 0.1. La fracción de leche, que es la parte más grande, va a ser del 0.7. Y como esto no puede pasar de la unidad, porque es una fracción, es un 1. Esto, el total representaría un 1. ¿Sí? Un 1. Y de ese 1, pues voy a dividir ese 1 en partes y cada parte le correspondería al agua, a la leche y al suelo. Entonces yo me estoy inventando, esto se mide en laboratorio, no esto se hace en laboratorio, entonces yo me voy a inventar. Que de esa fracción, de esa unidad de queso, pues la fracción de agua es del 0,1, la fracción de leche es de 0,7, la mayor cantidad es leche, y la fracción de suero, pues como no puede ser más de 1, pues sería la diferencia. ¿Cuánto le falta para llegar al 1? Pues sería 0,7 más 0,1, 0,8, 0,2. Entonces, si usted suma 0,1 más 0,7, 0,8 más 0,2, pues eso da 1. Ese sería el 1, el todo. Entonces, si yo tengo 100 kilos de este queso y yo quiero saber cuál es la composición de agua, leche y suero. Agua, leche y suero. ¿Cómo haría? Pues necesitaría multiplicar el todo por cada una de estas fracciones. Sería los 100 kilogramos de queso, porque el queso es del todo. El queso tiene todos estos tres componentes. Entonces, por la fracción de agua. Y solo me daría cuánta agua hay. Entonces sería 100 kilogramos por 0.1 y ya me daría 10 kilogramos de agua. De leche sería 100 kilogramos de queso por el peso en la fracción másica de leche, que es 0,7, 70 kilogramos de leche. Y el suero sería 100 kilogramos de de queso, por la fracción másica, que sería 0.2, y me daría 20 kilogramos de suero. ¿Cuánto me debe dar la suma de estas tres masas? Pues me debería dar el todo, o sea, 100. Entonces, 10 más 70 más 20, efectivamente me da 100 kilogramos, pero ya no de agua ni de leche de suero, sino de todos los tres, o sea, de queso. Esto que acabo de hacer es un balance de masa. ¿Sí? Es lo que nosotros vamos a empezar a hacer mañana. Pero lo que les digo es que en los ejercicios, si ustedes van a libros, en los ejercicios nunca les dan este valor. En vez de este valor, lo que les dan son porcentajes.
Entonces aquí en el ejercicio, por ejemplo, si este fuera un ejercicio, en vez de darle la fracción de agua, le darían el porcentaje en peso de agua, el porcentaje en peso de leche, el porcentaje en peso de suero. Entonces aquí sería el porcentaje de peso en agua. ¿Cómo lo sacaríamos del porcentaje en peso de agua si tengo la fracción? Pues recordando la ecuación. ¿Sí? Aquí está la ecuación. Para pasar de uno al otro, pues hay el 100 que les acabo de decir de diferencia. Y aquí se entiende más fácil, ¿no? Porque, como en las tiendas, esta fracción decimal, pues es difícil de entender. Entonces, yo no quiero esta fracción, yo quiero un entero, entonces le multiplico por ¿cuánto? Por 100, porque así quedó de forma estándar a nivel mundial, ¿sí? Al multiplicar por 100, nace el por ciento, por eso se llama por ciento, porque está multiplicando por 100. Si hubieran multiplicado por 10, le hubieran llamado por 10, por diesto, ¿sí? Si hubieran multiplicado por 1000, ¿sí? Se hubiera llamado por 1000, y así sucesivamente. Entonces aquí simplemente sería 0,1 por 1000, el 10% en peso, el 70% en peso, el 20% en peso, ¿ya? Pero yo no puedo usar estos valores directamente, ¿sí? Eso que quede claro. El balance de masa se hace con fracción másica, con el valor real, no con por ciento, porque el porcentual es un valor creado, es un valor ficticio, eso no existe en realidad. Simplemente estoy aumentando 100 veces esta fracción para que me dé un entero. Pero esto no me sirve para nada. Por ejemplo, si yo quisiera usar estos valores porcentuales para hacer el mismo cálculo, no me va a dar. Porque sería, por ejemplo, si usted tiene 100 kilogramos de queso y se olvida lo que le estoy diciendo, entonces, ¿cuánta agua hay? Entonces se olvida lo que le estoy diciendo y ve estos valores y dice, ah, no, era fácil porque se multiplica los 100 kilogramos de queso por el porcentaje de agua, que sería el 10%. Y se olvida de lo que le estoy diciendo. ¿Cuánto le va a dar eso? 1000 kilogramos de agua. ¿Es esto lógico? Eso no tiene lógica, pues, porque si solo tiene 100 kilogramos de queso, ¿cómo va a tener 1000 kilogramos de agua? Ahí es donde le estoy diciendo que, como esto es algo ficticio, es una multiplicación arbitraria por 100, cualquier respuesta que usted saca está elevándole a 100 veces el valor real. Entonces aquí lo que tiene que hacer es decir, a ver, 100 kilogramos de queso, sí, por 10% en pesos, sí, pero esto es por ciento y yo quiero la fracción másica. Entonces, para pasar de la una a la otra, como está multiplicando por 100, yo a esto debo dividir para 100, siempre. Y ahí me va a dar 0,1. Y esto va a caer a 10 kilogramos. ¿Está claro esta parte con este ejemplo? ¿Sí? Ahí ya está más claro. Sí, Inge. Ya, entonces, Sí, no sé mis compañeros. a ver sus compañeros. ¿Sí? Creo que sí, porque nadie. Y se recuerde, esto es importante, ¿sí? Esto es importante, le vuelvo a repetir. Nunca vaya a hacer los cálculos con porcentajes, ni molares, ni de másicos. Siempre tiene que hacer con fracciones, porque el porcentaje, esto es algo arbitrario, esto no existe en la realidad, no existe, no existe. Lo que existe son las fracciones, fracción molar o fracción másica. La idea central es que esto siempre es una fracción. Y como a nosotros visualmente al humano no le gusta la fracción, esto se multiplicó por 100 para hacer un entero. Para que se vea más bonito en pocas, ¿no? Entonces es como lo que le digo, es como que usted está caminando y encuentra una tienda en la que hay una oferta. Entonces, y aquí hay otra tienda donde hay otra oferta. Supongamos que esta oferta es de alguien que estudió administración de empresas, entonces dice, bueno, ahora necesitamos vender mucho
vamos a hacer un 50% de rebaja. Y aquí, en esta otra tienda, también quieren ganar más dinero. Y entonces, pero aquí, lamentablemente, trabaja un ingeniero, por ejemplo. Entonces dice, pues vamos a vender más y vamos a cortar los precios por la mitad. O sea, solamente vamos a cobrar la fracción media, 0.5. Usted va caminando y ve los dos. ¿A cuál va a entrar? Obviamente va a entrar a este porque entiende visualmente el cerebro humano, entiende más fácilmente los enteros, ¿sí? Porque a este usted primero se va a poder pensar, o sea, es más, usted le aseguro que le va a confundir que esto sería el 0.5% de descuento, entonces dice, no, pues aquí me están dando más, pero esto es lo mismo. Si usted entendió esta definición, estas dos rebajas son las mismas. Solamente que aquí, el que usó esto, solamente por este signo, usted ya se da cuenta que elevó este valor por 100 veces para que se vuelva un entero. ¿Ya? Eso nomás, chicos. Entonces, recuerden eso. ¿Ya? Y aquí, como les digo, pues también tienen que acordarse que como no se puede superar el 100% y superar el 100% equivale a superar la unidad, pues si usted tiene un componente 1, una fracción 2, una fracción 3 y cualquier número de fracciones, la suma de esas fracciones siempre debe dar 1. Porque eso está equivale, mejor dicho, al 100% y usted nunca va a poder superar el 100%. ¿Sí? Cada pedacito equivale a un porcentaje menor del 100% y sumado todo debería dar el 100%. Entonces estas dos también son importantes. Otro concepto, el flujo molar másico. Nos dice que se da cuando una cantidad de masa fluye en el tiempo. Entonces dice que el flujo molar y másico es la masa por unidad de tiempo o las moles por unidad de tiempo. Es decir, cuántos kilogramos por unidad de tiempo o cuántas moles por unidad de tiempo está fluyendo a través de un sistema. Aquí no se confundan mucho, no es mucho problema, ¿sí? Si usted dice que tiene 10 kilogramos que está entrando a un sistema, pero tiene que decir en cuánto tiempo está entrando ese sistema, ese flujo, mejor dicho. Entonces usted puede hacer el cálculo, puede medir con un flujómetro que ya habíamos visto y decir, ah, no, están entrando 10 kilogramos por cada minuto, por ejemplo. Al momento de usted dar una división por una unidad de tiempo, esto se transforma en un flujo. Y para diferenciarlo de la masa, pues se le pone un puntito acá arriba. ¿Sí? Entonces, aquí sería masa sin puntito, sería un valor puntual de masa, sería 10 kilogramos. Pero si esos 10 kilogramos están atravesando el sistema por cada minuto, esto se transforma ya no en masa, sino en flujo másico. Igual si son moles. El número de moles netas, yo puedo inventarme 10 moles. Pero si esas 10 moles están atravesando el sistema en un minuto, pues eso se transforma en flujo molar. Entonces, el flujo molar sería 10 moles por minuto o sus equivalentes de unidades. Eso simplemente es el flujo molar y másico. ¿Sí? Y para terminar la parte de masa, nos toca ver el principio de conservación de la masa, que es el que está relacionado ya con el balance de masa y energía. El principio de conservación de la masa, ¿sí?, fue desarrollado por Lavoisier, un científico francés. Y es un principio fundamental de la naturaleza que expresa que para un sistema sin reacciones nucleares no atadas a la relatividad general, debe cumplirse necesariamente que la masa no se puede crear ni destruir y debe conservarse. Y matemáticamente se expresa de dos formas, dependiendo si hay reacción química o si no hay reacción química o si hay reacción química. Si no hay reacción química, simplemente es la masa que entra a un sistema debe ser igual a la masa que sale. Y si hay reacción química, pues
la masa que entra al sistema más la masa que se genere menos la masa que se consuma debe ser igual a la masa que sale. Esta de aquí no le tomemos ahorita muy en cuenta porque esa la vamos a trabajar al final del curso. Ahorita centrémonos en en sistemas sin reacción química. La masa que entra debe ser igual a la masa que sale porque debe cumplirse la ley de la conservación de la materia. ¿A qué se refiere eso? Primero les voy a hacer un ejemplo del día común y de ahí pues me lanzo ya al ejemplo de balance. Suponga usted que usted cobra el sueldo, ¿sí? A fin de mes, si le dan $500. Entonces usted se pone muy feliz y se va de shopping. Y se va al mall, al centro comercial. Entonces usted va, entra y pues ahí hay un montón de tiendas, ¿sí? Entonces usted va y en la tienda de ropa usted gasta $100. En la tienda de zapatos usted gasta $200. Y en la tienda de comida o en el patio de comida usted gasta, qué sé yo, $100. ¿Sí? Y al final usted se va a su casa, ¿no? El dinero también es materia, ¿no? Porque habíamos visto que todo lo que esté formado por fermiones es materia. Entonces, debe cumplir la ley de la conservación de la materia. Quiere decir que el dinero no puede ni crearse ni desaparecer, sino que tiene que conservarse. No se conservará donde usted, en sus manos, pero debe conservarse en un sistema. Y aquí nuestro sistema sería el centro comercial. Entonces, nuestro sistema, que en la vida real sería el centro comercial, ¿cuánto le está entrando de dinero? $500. ¿Y cuánto le está saliendo? $100 en una tienda, $200 en otra tienda y $100 en el patio de comidas. ¿Cuánto suma esto? 200 más 100 más 100, 200, 300, 400. Quiere decir que, ¿cuánto me falta para los 500? $100. ¿Y dónde se están yendo esos $100? Pues en el bolsillo suyo cuando se está yendo a la casa. Y esto significa conservar la materia, porque claro, el dinero que entra, siguiendo esta fórmula de conservación, todo lo que entra debe salir, debe ser igual al dinero que sale. ¿Cuánto entra? 500. ¿Cuánto sale? No, sale 500, pero no en un solo proceso, entonces sería 100 en una tienda, 200 en otra tienda, 100 en otra tienda y 100 que se van con usted. Pero al final esto suma 500, ¿no? Debe conservarse. Lo mismo pasa con la masa, ¿sí? Lo mismo pasa con la masa. Si usted tiene un sistema, sea cual sea el sistema, o sea, un equipo, un industrial, un lago, lo que sea, la masa que entre a ese lago tiene que ser la masa que sale de ese lago. O sea, la masa que entra debe ser igual a la masa que sale. No puede perderse materia, o sea, este no puede ser menor que este o este mayor que este. No, tienen que ser iguales para que se cumpla la ley de la conservación de la masa. ¿Sí? La masa no puede perderse, la masa no puede crearse tampoco, ¿sí? Tiene que conservarse. Entonces, toda la masa que entre en un sistema debe ser igual a toda la masa que sale de ese sistema. Si aquí entró 100 kilogramos, tienen que salir 100 kilogramos. Y básicamente eso es hacer balance de masa, ¿no?
simplemente plantear esta ecuación. ¿Sí? Ir viendo cuáles son las corrientes que entran con su masa e ir viendo cuáles son las corrientes que salen, que deben ser igual en masa a la masa que está entrando. ¿Está entendido la ley de conservación de la masa? Este es fácil de entender, ¿sí? Este es fácil de entender, no hay mucha historia. Con eso terminamos los conceptos fundamentales referidos a la termodinámica y a la masa. Y ahora nos faltan los conceptos referidos a la energía. ¿Sí? Entonces, el primer concepto referido a la energía es uno que usted ya conoce, que es la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Simplemente es una propiedad que nos indica el nivel atómico de la materia. A nivel atómico, ¿sí? Sus átomos tienen tres tipos de movimientos. Pueden vibrar, pueden rotar y pueden estirarse. Entonces, aquí esto tiene un átomo y los átomos pues pueden vibrar, pueden flexionarse o pueden rotar. Cada uno de estos movimientos implica que tienen cierta cantidad de energía y esa energía usted la visualiza a nivel macroscópico con una propiedad que se llama temperatura. Cuando la temperatura es baja, quiere decir que estos movimientos son lentos, o sea, los átomos están vibrando lentamente, se están rotando lento, ¿sí? O se están estirando poco. Pero si la temperatura es alta, lo que significa es que estos movimientos están siendo muy fuertes. Eso significa que la temperatura sea alta, que el movimiento es demasiado violento. Mientras más alta la temperatura, pues más violentos son los movimientos. En conclusión, la temperatura simplemente es una representación a nivel macroscópico de qué tan fuerte es el movimiento de vibración, rotación y estiramiento a nivel atómico de sus moléculas. Eso es la temperatura, ¿sí? Es un valor que me indica el nivel de movimiento de los átomos dentro de un sistema. Si la temperatura es baja, el movimiento es bajo. Si la temperatura es alta, el movimiento es alto. Y eso es lo que pasa cuando usted sube la temperatura. Por ejemplo, cuando usted sube la temperatura de algo, lo que le está dando es más nivel de movimiento. Y por eso es que se nota en la subida de temperatura. La temperatura se divide en dos tipos, en temperatura absoluta y temperatura relativa. La temperatura absoluta considera que existe un punto en el que la temperatura debería ser cero y como la temperatura representa el movimiento, quiere decir que cuando la temperatura es cero ya no debería haber ningún tipo de estos movimientos, los átomos deberían quedarse quietos. Eso ya se ha descubierto, sí, que no es posible, no se puede llegar al cero absoluto, no se puede dejar quietos a los átomos, siempre va a haber un pequeño grado de movimiento. Entonces nunca es posible llegar al cero absoluto. Y la temperatura relativa, que considera que el cero, ¿sí? Es un punto arbitrario representado por alguna propiedad representativa de la materia. Nosotros aquí en este curso vamos a usar solamente la escala relativa Celsius y la escala absoluta Kelvin, porque las dos están relacionadas. En el sistema inglés se usa los grados Fahrenheit, que tiene su relación con los grados Rankine, ¿sí? Entonces, cada temperatura relativa tiene su temperatura absoluta de referencia, ¿sí? La de los Celsius es la temperatura Kelvin y la de los grados Fahrenheit es la temperatura Rankine. ¿Cómo vamos a pasar de Celsius? Recuerde que en este curso solo vamos a usar Celsius y como escala relativa y Kelvin como escala absoluta. ¿Cómo pasamos de la una a la otra? Pues usamos de esta forma, que es la que ya vimos para hacer la ecuación anterior de los gases ideales. Sí, para sacar la temperatura en Kelvin, simplemente a la temperatura en grados centígrados le sumo 273, porque ese es el rango de equivalencias que se creó, ¿sí? El rango arbitrario que se creó. ¿Qué representa los 0 grados Celsius? Los 0 grados Celsius
representan la temperatura a la que el agua se congela. Cuando el agua se congela a esa temperatura, le dieron el valor de 0, arbitrario, por eso es relativo. Y cuando el agua hierve, le dieron un valor de 100, ¿sí? Arbitrario, por eso es relativa. La escala Celsius es relativa. Entonces, experimentalmente, tomaron un termómetro y dijeron, bueno, cuando el agua se congele, a ese le vamos a dar valor de 0 centígrados, y cuando el agua ebulla, a ese valor le damos el valor de 100. En la escala absoluta kelvins, ¿sí? Al 0 centígrados le equivaldría 273 kelvins por esta ecuación. Y en la escala kelvins, como es absoluta, significa que 0 kelvins implicaría que es el cero absoluto, o sea que aquí se supone que ya no habría movimientos atómicos. ¿Sí? Nunca se puede alcanzar los 0 kelvins. Y claramente, como aquí los ceros están en diferente posición en las dos escalas, por eso es que nosotros en escala Celsius tenemos valores negativos. Debajo del 0 hay valores negativos de grados centígrados. ¿Sí? Por eso cuando hace frío, usted habrá escuchado en las noticias que dice, en Estados Unidos ha caído una nevada y está haciendo menos 20 grados centígrados, menos 20 grados centígrados. Entonces uno pregunta, ¿cómo? ¿Por qué es negativo? Pues porque es una escala negativa, relativa. Y los menos 20 grados centígrados significa que es una temperatura más baja que la temperatura a la que se congela el agua. Las escalas relativas, tanto la Kelvin como la Rankine, no tienen valores negativos. Ojo, las escalas Kelvins y Rankines, que son absolutas, no tienen valores negativos. Solo las escalas relativas, centígrados y Fahrenheit, tienen valores negativos. Y aquí es donde le voy a completar la respuesta del ejercicio de los gases ideales. ¿Por qué en esta ecuación nosotros solamente podemos usar la temperatura en absoluto, en absoluta? Y recuerda que para calcular presión por peso molecular para R por T. Recuerda que aquí yo le dije que necesitábamos la temperatura pasarle a absoluta. Era 25 grados centígrados y yo le sumé los 273 porque necesitaba kelvins. Aquí se responde la pregunta de por qué necesitamos usar absoluta. Si yo uso escalas relativas, la centígrado, por ejemplo, podría yo tener esto. Supongo que usted tiene un gas a menos 20 grados centígrados. Y si no usa absolutas, pues tendría presión por peso molecular dividido para la constante de los gases por la temperatura. Y yo le digo que la temperatura es menos 20 grados centígrados. Y no le transforma a temperatura absoluta. Esto me daría una densidad negativa. ¿Sí? Y esto no existe. No tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido menos 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué significa eso? Eso no significa nada. Eso es porque yo cometí el error de usar escalas relativas en ecuaciones que necesitan dividir para temperatura. Como las temperaturas relativas, si tienen valores negativos, pues me van a dar valores negativos ilógicos, que no existen en realidad. Por eso es que siempre se debe usar temperaturas absolutas. Recuerde eso. ¿No? ¿Sí está claro por qué se debe usar valores absolutos en las ecuaciones termodinámicas? ¿Sí? Naomi, Adriana. Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces recuerde, Sí, ¿sí? dije buenas noches, sí. ¿Ya? Tiene que usar en ecuaciones termodinámicas temperaturas absolutas. No vaya a usar temperaturas relativas porque las temperaturas relativas van a dar valores negativos. Entonces eso no existe. ¿No? Sigamos. La energía intrínseca de la materia. La materia tiene de manera propia, solo por el hecho de existir, tres tipos de energía. La energía cinética, la energía potencial y la energía entálpica. La energía cinética
que es la que se genera cuando la materia tiene velocidad. Y se calcula mediante esta fórmula. Energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Y se mide en joules. La unidad de energía es el joules. ¿Sí? La energía se mide en joules, que es una J. Entonces, la energía cinética es 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado, joules. O la que se suele usar en cálculos, que es la energía cinética con este gorrito. Disculpe, no se le escucha. ¿No se me escucha? Ahorita Ahí, sí. ahí sí, ya. Creo que me tapé el... Entonces, recuerde, la energía cinética es 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Eso me daría joules. Es la unidad de energía. O la que se usa en cálculos, que es la energía cinética específica, con este gorrito de aquí, que simplemente es dividir la energía cinética, bajar la masa, ¿sí? Y dejarle en joules por cada kilogramo. Eso es por efectos prácticos, porque ahí simplemente yo necesitaría saber una masa y multiplicar por este valor y ya se dividiría para la masa y me quedaría la energía. Entonces, se suele usar en cálculos más que la energía cinética gorrito, que se llama energía cinética específica. La energía potencial. La masa también tiene energía cuando está a altura. Y esa energía se calcula con esta ecuación. La energía potencial es igual a la masa por la gravedad, por la altura a la que esté esa masa y también se mide en joules. O la energía potencial específica, gorrito, que sería dividiendo la masa pasando a dividir. ¿Sí? Y me daría solamente gravedad por altura, que sería en joules igual, pero por cada kilogramo. Y la energía entálpica, que se denota como H, que es la entalpía netamente, que es debida a la temperatura de la materia. Esta es la más importante de todas, o sea, la que genera más energía. ¿Sí? Es muy superior a la energía que la masa puede tener por su velocidad o por su altura. ¿Sí? La energía que la masa tiene por su temperatura, ¿sí? Le gana a estas dos. Y la fórmula en que cómo se calcula es con esta de aquí, que es la que me interesa ahorita, porque es la que vamos a usar. La entalpía, así se llama la energía térmica, la entalpía es igual a la masa por la capacidad calorífica, el Cp, por la temperatura a la que esté la masa menos una temperatura de referencia. Esa es la fórmula que vamos a usar. Este otro parámetro no le paré mucha bola porque es más termodinámico. Cuando estudie termodinámica, ahí le van a explicar esta parte. Entonces, si yo quiero calcular la energía que tiene la masa por estar a una temperatura determinada, pues simplemente aplico esta ecuación y ya tendría igual en joules la energía. Entonces, para entender esto, hagamos este ejercicio. ¿Cuánta energía tiene 1 kilogramo de agua a 50 metros por segundo, a 50 metros de altura y a 50 grados centígrados? Use el CP 4.18 kilojoules por kilogramo Celsius para el valor de entalpía. Entonces, hagamos eso. Y ahí les voy explicando. Entonces nos dice el ejercicio. Tenemos 1 kilogramo de agua y nos pide calcular la energía cinética, la energía potencial y la energía térmica representada por H. ¿No? Y dice que está a 50 metros por segundo, entonces aquí nos está dando la velocidad. 50 metros por segundo, la velocidad. Déjenme hacerle más. ¿No? Entonces, para la energía cinética me está dando la velocidad. La velocidad 50 metros por segundo. Para la energía potencial me está dando la altura. Me dice que esa agua está a 50 metros. Y para la energía térmica me está dando la temperatura. Me dice que esa agua está a 50 grados centígrados. Fíjese que el valor numérico es el mismo, 50, 50, 50. Pero vamos a ver qué nivel de energía tiene cada uno. Entonces, la energía cinética sería con la fórmula, ¿sí? Con la fórmula que está aquí, que usted tiene que anotarse.
Un medio por la masa. ¿Cuál es la masa? 1 kilogramo de agua. Por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad? 50 metros por segundo al cuadrado. ¿Eso cuánto me da? Entonces sería, calcule, 0.5 por 50 al cuadrado. Esto me da 1250. ¿1250 qué? Veamos las unidades. Sería kilogramo, este kilogramo, por metro, pero está al cuadrado, entonces sería metro cuadrado por segundo, dividido para segundo al cuadrado. Esta unidad de aquí, a esto se le dio el nombre de joules. Entonces sería 1250 joules. ¿Por qué le dieron el nombre de Jules? Primero en honor a Jules, que fue el científico que desarrolló este proyecto, este tema, perdón. Y segundo, porque está bien feo escribir todo esto cada momento, ¿no? Entonces, porque en realidad un Jules es esto. Entonces está horrible tener que escribir esto a cada momento. Y pues le dijeron, esto es un Joule, es una J. Entonces, ya está. La energía potencial. La energía potencial, fórmula, masa por gravedad por altura. Entonces sería, ¿cuál es la masa? 1 kilogramo igual. 1 kilogramo de agua. ¿Cuál es la altura? 50 metros. Perdón, por la gravedad primero. ¿Cuál es la gravedad? ¿Cuál es la gravedad de la Tierra? 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esa es una constante física. ¿Sí? ¿Cuál es la altura? 50 metros. ¿No? Multiplicamos eso. 9.8 por 50 me da 490. ¿490 qué? Kilogramos, metro por metro, metro cuadrado, dividido para segundo al cuadrado. ¿Sí ve que es lo mismo? Y eso es un joules, entonces 490 joules. Y la energía térmica, que le denominamos como H, como entalpía, que es igual a fórmula, masa por capacidad calorífica por la temperatura menos una T de referencia. ¿Cuál es la masa? 1 kilogramo. ¿Cuál es el CP? Y aquí me dice que use el CP para el agua de 4.18 kilojoules kilogramo grado centígrado. Sería por 4.18 kilojoules por kilogramo grado centígrado por la temperatura a la que está, que me dice que es 50 grados centígrados, menos una temperatura de referencia. La temperatura de referencia se puede coger cualquier valor, pero de forma estándar se le ha asignado un valor de 0, ¿sí? De forma estándar. Entonces es la que vamos a usar nosotros, como temperatura de referencia 0, para que se implemente la ecuación se haga más fácil. Entonces sería 4.18 por 50 menos 0, que sería 209. ¿209 qué? Kilogramos se van con kilogramos, centígrado, esta resta me daría centígrados, grados centígrados, y me quedaría kilojoules. Entonces, comparando las tres, ¿cuál es más grande? Pues aquí me dio 1250 joules, aquí me dio 490 joules y aquí me está dando 209, pero kilojoules. ¿Qué significa kilojoules? Es un múltiplo de joules, sería 1000 veces un joule. Si yo quiero transformar a esto a joules, sería kilojoules, sabiendo que un kilo joules equivale a 1000 joules. Significaría que por estar a 50 grados centígrados, un kilo de agua tiene una energía de 209.000 joules. Entonces, fíjese que esta energía es mucho más grande, muchísimo más grande que la energía que uno puede tener por velocidad o por altura. La única forma en que la energía cinética y la energía potencial puede ser representativa es cuando la velocidad sea altísima o cuando la altura sea muy grande o cuando la masa sea muy alta.
Eso es lo que pasa, por ejemplo, en las hidroeléctricas. Para que una hidroeléctrica genere una energía que sea representativa para el país, ¿qué es lo que hace la represa? ¿Sí o no que para que la represa genere una cierta cantidad de energía que sea representativa, pues usted necesita acumular enormes cantidades de agua? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen unos embalses enormes de kilómetros cuadrados? Porque necesitan que este valor de masa sea enorme para compensar la baja cantidad de energía que produce la energía cinética. Entonces, haciendo que caigan enormes cantidades de agua, pues este valor sube. Y también pues le hacen caer de unas alturas elevadas, 100 metros, 200 metros. Entonces aquí, en la energía potencial, si usted tiene una enorme cantidad de masa y a su vez tiene una gran altura, pues este valor va a ir subiendo y va generando más joules. Y eso pues va haciendo más fácil suplir la cantidad de energía que necesita pues una ciudad o un país. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Esas son las tres fórmulas que nosotros vamos a usar prácticamente en balance de energía. ¿Sí? La energía cinética con esta fórmula, la energía potencial con esta fórmula y la entalpía con esta fórmula. Esta es la que más me interesa. ¿Sí? La entalpía, que es la energía debida a la temperatura. Recuerde que la temperatura simplemente es una propiedad que me indica qué tan rápido se están moviendo las moléculas. ¿Sí? Y el movimiento significa energía. Es un movimiento cinético, pero a nivel atómico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo yo esa energía? Con algo que se llama entalpía. La entalpía netamente es el valor de energía por efecto de la temperatura que tiene una masa. ¿Sí está claro esta parte? ¿Alguna duda? En el ejercicio vamos, en el caso inicial, pues vamos a ya más o menos ir entendiendo más. Pero lo que me interesa es que se queden con la ecuación, con las ecuaciones de estas tres. En especial con esta. Para calcular la energía por temperatura simplemente hay que multiplicar la masa por este valor, que ya vamos a ver qué es, que es un valor que hay en tablas, por la diferencia de temperaturas entre la temperatura a la que esté el sistema menos una temperatura de referencia, que por defecto vamos a ponerle de valor de 0 grados centígrados. ¿Sí? Y con eso, si usted se da cuenta, si esto vale 0, esta ecuación simplemente quedaría como masa por Cp y por T, la temperatura a la que está el sistema. Por esto es que se puso esta referencia de 0. De ahí se podría poner cualquier valor, ¿no? Y no va a afectar las respuestas. En cálculos me refiero. Entonces, la entalpía específica, que es la que les estamos hablando. La energía térmica está relacionada con el calor que tiene un cuerpo por la temperatura a la que está y se le ha dado el nombre particular de entalpía. ¿Sí? Entonces recuerde, la entalpía no es más que una propiedad que me indica cuánta energía tiene un sistema por efecto de su temperatura, del movimiento atómico que tenga. Y en ecuación simplemente es masa por Cp por el delta H, sabiendo que el delta H es T menos T de referencia. ¿Sí? Este delta simplemente significa esta resta. Y si queremos por unidad de masa, pues simplemente hay que hacer lo mismo, pasar a dividir esto y me quedaría la entalpía específica, que sería la entalpía gorrito, ¿sí? Que es igual al Cp por la temperatura. Y si usamos como temperatura de referencia 0, simplemente nos quedaría el valor de T del sistema. Y quedaría esta fórmula que es la que vamos a usar. Ahora, para poder usar esta fórmula, necesariamente vamos a tener que conocer el valor del Cp y la temperatura de referencia. Pero la temperatura de referencia en estos cálculos vamos a usarla de 0. Y el Cp, pues, ya lo tenemos tabulado nosotros en el mismo anexo que yo les mostré. Mire, aquí es donde está. Propiedades de líquidos, sólidos y algunos alimentos. Y aquí están datos de ebullición, datos de congelación, propiedades.
propiedades a una temperatura, hay una densidad, que ya habíamos visto, y aquí hay el CP. El CP, en kilojoules por kilogramo Kelvin. Y aquí están los valores. ¿Sí? Entonces simplemente toca buscar el material que estamos tratando y buscar su CP y a qué temperatura está, y ya tendríamos el valor de entalpía. ¿Qué es el valor de entalpía? Eso es lo que quiero que le quede claro. No, no vaya a asustarse porque entalpía suena algo muy termodinámico. Entalpía simplemente es el nombre que se le dio a la energía térmica, a la energía por estar a una temperatura específica. ¿Ya? Eso es todo. Ahora, también nos interesaría saber qué es este CP, ya en definición. Y el CP es lo que se llama capacidad calorífica. ¿Sí? A presión constante es el concepto específico, pero nosotros solo nos vamos a quedar con esto. Capacidad calorífica. El CP es capacidad calorífica. ¿Qué es la capacidad calorífica? Es el valor que nos indica la cantidad de calor que hay que añadir o quitar de un sistema, ¿sí?, para que la temperatura se eleve en 1 grado. Me explico, ¿sí? Tomemos este ejemplo. Suponga que tiene 1 kilogramo de aluminio y usted, este kilogramo de aluminio está a 20 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuánto calor yo debo añadir para que de 20 este kilo de aluminio suba a 21 grados centígrados? Para que suba 1 grado. Entonces, experimentalmente esto ya lo hicieron, ¿sí? Y está tabulado. Entonces, por ejemplo, para el agua, para subir 1 grado, 1 kilogramo, 1 grado centígrado, hay que meterle 4.18 kilojoules. Si yo a 1 kilogramo de agua le doy 4.18 kilojoules de energía en forma de calor, ese kilogramo de agua va a subir 1 grado centígrado. Por eso es que aquí abajo tiene unidades de kilogramo, grado Kelvin o grado centígrado. Es igual, en este caso es lo mismo, ¿sí? Kilogramo Kelvin. En este caso es lo mismo. ¿Está claro lo que es la capacidad calorífica? Es un valor que me indica para que 1 kilogramo de cualquier material me suba 1 grado centígrado de temperatura. En el caso del agua es 4.18. En el caso de aluminio, por ejemplo, veamos algunos datos. Entonces, por ejemplo, el acero, para que el acero suba a 1 grado centígrado, 1 kilogramo, yo necesito darle 0.5 kilojoules de energía. Entonces, por cada 0.5 kilojoules que yo le dé al kilogramo de acero, va a subir 1 grado. Y cada uno pues tiene su valor distinto. ¿Sí está claro lo que es el CP? Chicos, ¿sí está claro eso? Ya para ir terminando. Sí, Ya, Ketty dice que tiene que salir. sí, Sí, sí. solamente denme chance de tomarles la lista, por favor. Y ya nos vamos. Entonces, ¿dónde está la lista? ¿Dónde está la lista? Control de asistencia. Hoy es 19. 18, 19. Entonces, está María Angélica. Presente, buenas noches, Inge. ¿Cómo está? Está Hugo Omar. Él me parece que estaba sin luz. Nidia. Nidia también estaba sin luz. Adriana es Yo la presente. chiquilla que me acaba de informar. Naomi. Presente, Inge. ¿Cómo está Johnny? Johnny sí estaba. Hernán también es el que tenía problemas. Evelyn. Evelyn también que es el que tiene problemas. Ketty es la que me dice que tiene el curso, ya le puse. Carlota.
Presente, ingeniero. ¿Cómo está? Guardamos asistencia y listo. Ya nos podemos ir. Sí, chao Mañana. chicos. Chao chicos, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.